Perdonado. 63-10-28. Predicado el lunes 28 de octubre de 1963 en el Ramada Inn en Tucson, Arizona, 1 hora y 33 minutos. Permanezcamos de pie un momento para orar. Inclinemos nuestros rostros ahora. Padre Celestial, consideramos un gran privilegio estar aquí entre los salvos y poder cantar este glorioso y antiguo himno de la Iglesia. Señor, creo. Ver la fe de nuestros padres aún viva en los corazones de sus hijos a lo largo de los siglos, y como el cántico nos acaba de decir, vamos camino a la tierra de Canaán. Oramos, Padre, esta noche, si hay algunos aquí que aún no han tomado esa decisión, que no han llegado al punto de creer simplemente en la palabra, ruego que esta sea la noche en que den la última palabra y acepten a Cristo como Salvador y sean llenos de su Espíritu. Te damos gracias por este grupo llamado los empresarios del Evangelio completo y por lo que representa, la justicia. Nos alegra saber que en nuestra tierra hay hombres en el mundo empresarial que se toman el tiempo para servirte, para contárselo a otros, gastando su dinero y su tiempo para ayudar a otros en el camino, convirtiéndose en ciudadanos del reino de Dios. Te damos gracias por nuestros hermanos ministros aquí esta noche, aquellos que sostienen la antorcha para mostrar a este mundo oscurecido que hay un camino que lleva a la gloria. Por cada miembro de la Iglesia del Dios viviente. Y por los que han entrado, Señor, los recién llegados. Oramos ahora para que, mientras nos esforzamos por abrir la palabra, la distribuyas a la gente según la necesitemos. Y cuando el servicio termine esta noche y nos vayamos a casa, que haya bebés recién nacidos añadidos al reino. O tal vez haya alguien aquí esta noche, Señor, que esté muy enfermo y necesite el toque del gran médico. Que lo reciban esta noche. Concédelo, Señor. Y humildemente te daremos la alabanza. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Toma asiento. 3. Uno de los momentos más maravillosos de mi vida es cuando me presento ante la gente para hablar del gozo de mi vida, de Jesucristo, y de lo que Él significa para mí, y luego tener el privilegio de compartir este gozo con alguien que nunca lo ha tenido. El otro día fui un joven predicador, llevo 33 años en el ministerio, y vivía de la reputación de joven predicador. Pero ahora ya he superado esa etapa, y me estoy convirtiendo en el viejo predicador. Pero cada día él, como decía la canción, se vuelve aún más dulce que el día anterior. Al empezar a cruzar la mitad del camino y mirar hacia la puesta del sol, Cristo se vuelve más para mí cada día. Y cuando tengo estos privilegios de presentarme ante empresarios de las comunidades y hablarles de algo que significa más para ellos que cualquier cosa en el mundo, y eso es la vida eterna, no creo que haya nada más grande que se me ocurra, que la vida eterna. 4. Cuando eres joven empiezas a pensar de niño juegas a policías, y la niña corta muñecas de papel. Después de un tiempo es tu educación. Y luego, ¿te casarás con la chica de ojos marrones o azules? Y luego hay que pagar la casa, educar a los niños, ¿y dónde estás? Pero me alegro tanto de que haya algo real después de que todo esto termine. Entonces entras en algo que significa más que estas otras cosas. ¿Y qué son esenciales? Ciertamente lo son. ¿Quién va a ser la madre de nuestros, y el padre de nuestros hijos, y nuestros hogares y demás, y la educación de los niños? Pero incluso todo eso perece. Se va. Pero la vida eterna es lo más grande que conozco. Me satisfacía cuando era niño. Me satisface ahora que soy un hombre de mediana edad. Y estoy seguro que cuando el telón caiga sobre mi vida, seré feliz de ir a encontrarme con aquel por quien he gastado mi vida. 5. Ahora, al hermano Tony, presidente del capítulo, le agradezco estar con él en comunión esta noche, junto con el hermano Carl Williams y otros ejecutivos o representantes del capítulo, y con todos los visitantes. Nos alegra estar aquí. En una ocasión, creo que fue en Little Rock, Arkansas, en el Auditorio Robinson Memorial, donde un hombre que llevaba varios años con muletas, sentado en la calle, vendiendo lápices, fue sanado. Estaba torcido, con las extremidades paralizadas. Y moverse. La gente sintió muchísima pena por él. Una noche, llegó a la reunión. Recibió una tarjeta de oración, se puso en la fila y fue sanado. 6. Y al día siguiente, con sus muletas a cuestas, caminaba por la calle testificando. Yo intentaba hablar. Al rato, se levantó y dijo, hermano Branham, estoy desesperado. Dijo, cuando lo oí hablar, pensé que era nazareno. Eso era. Y añadió, y luego vi a tantos pentecostales por ahí, alguien dijo que era pentecostal. Y luego le oí decir que era bautista, que había sido ordenado en una iglesia bautista. Dijo, lo confundo todo. ¿Qué es usted? Le dije.
Es fácil. Soy bautista nazareno pentecostal, y eso es todo. Hace unos años, cuando me encontré con la gente pentecostal, el Señor me envió cuando me ordenó orar por sus hijos enfermos. La iglesia a la que pertenecía en ese entonces no creía mucho en orar por los enfermos ni en la sanidad divina. Era algo ajeno a ellos. Me dijeron que me convertiría en un santo rodador. Bueno, quizás sí. No lo sé, pero soy inmensamente feliz, sea lo que sea. Alguien dijo que me había vuelto loco. Dije, entonces déjenme en paz, porque soy más feliz así que de la otra manera. Así que me siento bien. Ha sido un gozo indescriptible. Pero cuando me encuentro con la gente pentecostal, pensé que solo había un grupo. Y luego descubrí que hay casi tantos grupos aislados entre ellos como en la iglesia bautista de la que provengo. En ese entonces, no me aliaría con ningún grupo. Intentaba interponerme entre ellos y decirles, somos hermanos. Y esa ha sido mi actitud desde entonces. Ver a la gran iglesia del Dios viviente unida en la fe, la oración y el esfuerzo. 8. Y luego, cuando los empresarios del Evangelio completo establecieron su organismo, porque no son una organización, son un organismo, y eso abarcó a todos los grupos, me dio un lugar y me acogieron. Estoy muy agradecido por la oportunidad de hablar en nombre de los empresarios cristianos, porque así puedo expresar mi creencia ante todos los grupos al mismo tiempo. Ha sido algo grandioso para mí. Pertenezco a una organización, los empresarios del Evangelio completo. Y para hacerlo, ahora estamos en África, donde planeamos ir de inmediato, en Sudáfrica, donde el Señor nos dio, una de las reuniones más grandiosas que supongo que nos dio fue en Sudáfrica, donde vimos a 30.000 indígenas recibir a Cristo como Salvador en un servicio vespertino. Registraron a 30.000. A la mañana siguiente, mientras Sidney Smith, el alcalde de Durban, me llamaba por teléfono, mientras estaba en la reunión, había unas 200.000 personas en el estadio, o en el hipódromo, me dijo, ve a tu ventana y mira por ella. Y llegaron 7 furgonetas, y esos enormes camiones ingleses estaban prácticamente al otro lado de la sala, llenas de muletas, sillas de ruedas y cosas que la gente había dejado el día anterior. Caminaban detrás de los camiones, cantando, con las manos en alto, la canción que cantaste hace unos momentos. Solo cree, todo es posible. 9. Y en mi corazón dije, Señor, este será un día conmemorativo para mí. Y los pocos días, el día, solo iba a estar allí 3 días. Y ahí es donde vuelvo ahora. Y fueron 3 días, y simplemente no sé qué sucedió. Eso se produjo por un solo milagro que el Señor hizo en la plataforma. Dar a un niño que caminaba con manos y pies como un perro, lo devolvió a su sano juicio y lo enderezó ante la gente. Y el día anterior, esas personas tuvieron que ser cercadas porque estaban en una guerra tribal. Y ahora estaban en paz, caminando abrazados, cantando. Solo cree, todo es posible. Les digo que el gran evangelio, aunque en su sencillez, nunca ha perdido su poder cuando se predica en la sencillez de la resurrección de Cristo. Y cada día lo aprecio más. 10. Si eres un hombre de negocios aquí esta noche y no has asistido a ninguna congregación de hombres de negocios, permíteme recomendarte esta de hombres de negocios del Evangelio completo. No tienes que pertenecer a ninguna iglesia, ni a ninguna iglesia a la que pertenezcas, está perfectamente bien. Se titula Hombres de Negocios del Evangelio completo, pero no tienes que ser un hombre del Evangelio completo para hacerlo. Metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos, incluso sacerdotes católicos, sea quien sea. ¿Sabes? Creo que Jacob cavó un pozo y los filisteos lo ahuyentaron. Y creo que lo llamó malicia o algo así. Y cavó otro y lo ahuyentaron de él. Y lo llamó contienda. Y cavó el tercero, y dijo, hay lugar para todos. Así que creo que de eso se trata, hay lugar para todos aquí. Y nos encantaría tenerte en esta zona de Tucson para que vengas y converses con nosotros. 11. Y no olviden la reunión de Phoenix. Sé que no debemos hacer publicidad desde la plataforma porque es nuestra política. Pero como todo esto está relacionado con los empresarios del Evangelio completo, oraré por los enfermos y predicaré 4 días antes de la reunión en el Ramada este próximo diciembre, del 19 al 23 de enero. 4 días, empezaré el 19, ¿verdad? Empiezo el 19. Y luego tengo una reunión de 4 días. Y para ustedes, los de Tucson, el próximo domingo por la noche oraré por los enfermos en las asambleas de Dios, Granway, la iglesia del hermano Arnold Mack. Si hay alguien enfermo que quiera venir, estaré hablando allí, si Dios quiere, el próximo domingo por la noche, orando por los enfermos. 12. Y ahora que las bendiciones de Dios descansen sobre ustedes.
Y si tienen su Biblia, me gustaría ir rápidamente a la palabra, porque sé que muchos de ustedes trabajarán mañana. Y esta noche les hablaré de una escritura que quiero leer del libro de Romanos, capítulo 8. Y queremos comenzar en el versículo 28 y leer hasta el versículo 32 inclusive. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 31. ¿Qué diremos entonces a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Y ahora quiero hablar sobre el tema del perdón. La Biblia dice aquí esta noche que Él nos dio todas las cosas. Bueno, ciertamente no podríamos hablar de todas las cosas, pero tomaremos una cosa que Él nos ha dado, el perdón. Y creo que es una palabra gloriosa, ser perdonado. Porque todos somos culpables de pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y Dios, mediante su Hijo, nos ha perdonado de esta culpa de iniquidad y pecado. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? 14. Y un indulto me recuerda una historia que leí una vez sobre, en la Guerra de la Independencia, creo que fue. Había un hombre, un soldado de infantería, que había hecho algo que, los tribunales lo declararon culpable y lo sentenciaron a ser fusilado. Creo que fue descuidar su deber en tiempo de batalla. Iba a ser fusilado. Y un hombre sintió mucha pena por este hombre hasta que finalmente se dirigió al gran presidente Lincoln. Lincoln, siendo un caballero cristiano, dicen que iba en su carruaje cuando el mensajero lo encontró. Y cayó de rodillas y dijo: Señor Lincoln, presidente de los Estados Unidos, amable señor, dijo, pido clemencia para uno, sabiendo que es cristiano y que tiene compasión por los necesitados. Dijo: mi amigo estaba en el puesto de guardia, pero cuando el fuego rugía y los cañones disparaban, se asustó y abandonó el puesto. Señor Lincoln, no fue su intención. Es un buen hombre. Y ahora, dentro de una semana, debe morir fusilado. No hay forma de salvarlo, salvo que usted firme su indulto. 15. El señor Lincoln, con lágrimas en los ojos, sacó un trozo de papel de su expediente y escribió: yo, Abraham Lincoln, perdono a este hombre por tal cosa y no moriré. Y firmó. El hombre le dio la bendición de Dios, regresó a la prisión y le dijo a su amigo: tengo tu indulto. Lo sacó en un trozo de papel y se lo mostró. El hombre dijo: no te burles de mí. A punto de morir, y luego vienes con semejante cosa. No lo creo. Simplemente no puedo creerlo. No es así. Cualquiera podría firmar con su nombre, Abraham Lincoln. Dijo: pero esta es la firma del presidente. Dijo: estás indultado. Y se dio la vuelta y se marchó. Y el hombre murió fusilado. Y luego, Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, autorizó la liberación de este hombre. Y aún así, lo fusilaron. Así que se juzgó en los tribunales federales, y aquí está la decisión. Un perdón no es un perdón a menos que sea aceptado como un perdón. 16. Así que esta noche leí que Dios nos da todas las cosas y nos da perdón. Es perdón para quienes aceptan la palabra de Dios como perdón. Pero solo leerlo, no significa que estés perdonado. Significa que tienes que aceptarlo como tu perdón, que Dios dio a su Hijo para morir en tu lugar, y entonces es un perdón. Liberado de la culpa es lo que queremos transmitir a esto.
Un perdón de Dios es una liberación de la culpa. No es alejarse mediante una doctrina psicológica que, de alguna manera, podría darte la sensación de haber hecho lo correcto al unirte a la iglesia o adoptar algún credo, sino que es una liberación de tu culpa por el poder del Calvario. Algo te ha liberado. Ya no hay culpa. La Biblia dice, creo, en Romanos 5:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 17 Ahora bien, cuando un hombre es liberado del pecado, ya sea hombre o mujer, ya no hay en su corazón el deseo de andar tras las cosas del mundo. Es libremente perdonado y se convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús. Y su afecto está puesto en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Es libremente liberado. No necesita que ningún sacerdote se lo diga, ni ningún ministro se lo diga. Sabe en sí mismo que está perdonado, porque lo ha aceptado basándose en que Dios se lo envió a través de Jesucristo. Qué gran sentimiento es estar libre del pecado. Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:32 El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Colosenses 3:1 Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Me dijeron, cuando se firmó la proclamación de emancipación de los esclavos del sur, hace muchos años, que la hora fijada para su liberación era al amanecer de cierta mañana. Todos salieron de la vieja plantación. Muchos jóvenes subieron hasta la cima de la montaña porque podían ver salir el sol primero. Luego los ancianos, un poco más abajo. Y luego las mujeres y los niños al pie. Esperaron mucho tiempo antes del amanecer, porque las cadenas de esclavitud, las duras pruebas, habían marcado su vida con dolor, y anhelaban ese día en que supieran que serían perdonados. La proclamación de emancipación decía que ese día, al amanecer, serían libres. Anhelaban ver esa hora del amanecer, tan ansiosos hasta que subieron a las montañas. Oh, si los pecadores de esta noche pudieran estar tan ansiosos por saber que están perdonados. Están perdonados en el momento en que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Entonces están perdonados. Dijeron que los jóvenes esperaban. Y en cuanto el sol empezó a brillar por el este, gritaron a los mayores, somos libres. Y los mayores a las mujeres y los niños, somos libres, somos libres. Porque el sol había salido. 19 Cuando los hombres se entregaron al pecado, y cuando el Hijo de Dios resucitó de la tumba esa mañana para nuestra justificación, creo que debería ser un grito en toda la nación. Somos libres del pecado y la vergüenza, libremente perdonados por las ataduras del Calvario. Nada mayor podría haber sido dado a la raza humana. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, cruzó un gran abismo que lo separaba del Eterno. El hombre en ese entonces era eterno con Dios. No tenía enfermedad, dolor ni muerte. El hombre no fue hecho para morir. El infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, y no para la humanidad, porque fueron creados en la tierra para ser hijos e hijas de Dios. Pero cuando el hombre pecó y cruzó la línea divisoria entre el bien y el mal, se separó de Dios, sin dejarle vía libre. Estaba totalmente perdido. No podía regresar porque había pecado. Pero Dios, rico en misericordia, aceptó un sustituto. Porque Él dijo, el día que de él comieres, ese día morirás, la justicia y la santidad de Dios exigen la muerte, porque es su palabra. Y Él debe cumplir su palabra para ser Dios. Génesis 2:17 Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Apocalipsis 20:10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 20 Y ahora, el amor que él tenía por la raza humana, y aún así tuvo que verlos separados de él. Y la comunión que tuvo con sus hijos en el jardín del Edén, y esa condición desgarradora en la que tuvo que estar durante todo ese tiempo, porque su palabra decía, el día que de él comas, ese día morirás. Entonces podemos confiar en esto. Todo lo que Dios dice es verdad. Debe cumplirse. Dios no puede retractarse de su palabra, porque Él es infinito y eterno. Y su primera decisión es una decisión para siempre.
No tiene que retractarse porque aprendió más sobre ella. Él es infinito, desde el principio. Y por lo tanto, cuando Dios dice algo, es perfectamente así. Nunca se puede cambiar porque es la decisión perfecta. Y entonces, la forma en que Dios actúa sobre quienes aceptan su decisión, actuará para siempre sobre cada persona que acepte su decisión de esa manera. Por lo tanto, si Él creó un camino para que el hombre se salve, el primer camino que creó siempre ha sido el mismo. Si Dios prometió sanidad a los enfermos con fe para creerlo, así será para siempre. No puede retractarse. Debe permanecer así para siempre. Génesis 2:17 Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 21 Ahora bien, Dios aceptó un sustituto para el hombre en el jardín del Edén, y ese fue el camino del sacrificio de sangre. La sangre tuvo que pagar el precio. Y siempre ha sido así. Nunca ha habido otro camino ni nada que lo reemplazara. Fue la sangre. La única manera en que Dios recibe de vuelta a sus hijos es mediante este sustituto de sangre. No se puede pagar ningún otro precio. Nada más servirá. La primera decisión de Dios siempre es perfecta. Y es eterna. Y sabemos que eso es cierto porque Dios no puede mentir ni retractarse de su palabra. Desde entonces, ha sido el único camino de Dios y el único lugar de comunión con el hombre. Ahora bien, el tema era 22 Ahora bien, la palabra muerte significa separación. Morir de esta manera no significa que estemos muertos. Nuestra muerte física no significa que estemos muertos. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa muerte, a la que nos referimos, es separación de la presencia de Dios. Pero la muerte física por la que pasamos aquí no es muerte. Seguimos en la presencia de Dios. Nos movemos de este lugar a un lugar más cercano con Él, en su presencia. No es la muerte que llamamos, muerte como la llamamos aquí. Recuerden, Él le dijo a la joven que estaba muerta, la hija de Jairo, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de Él, sabiendo que estaba muerta. Ese era su término, estaba muerta. Pero Jesús dijo, duerme. Y fue y la despertó, y ella volvió a la vida. Mateo 9:24 Él les dijo, apartaos, porque la muchacha no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él. Mateo 9:25 Pero cuando la gente fue echada afuera, entró, y la tomó de la mano. Y la muchacha se levantó. Marcos 5:39 Y cuando entró, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino duerme. Marcos 5:40 Y se burlaron de él. Pero después de echarlos fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la joven, y a los que estaban con él, y entró donde la joven yacía. Marcos 5:41 Y tomando de la mano a la muchacha, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Lucas 8:52 Y todos lloraron y la lamentaron. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Lucas 8:53 Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Lucas 8:54 Y echándolos fuera a todos, tomándola de la mano, gritó, diciendo, muchacha, levántate. Juan 11:25 Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 23 Ahora, desde Adán hasta ahora, el hombre ha intentado hacer su propio sustituto. Ha hecho todo lo posible por hacer algo un poco mejor que lo que Dios hizo entonces. Y eso es natural en el hombre. El hombre siempre está tratando de mejorar algo, de hacerlo de una manera diferente. Quiere inyectar sus propias ideas en el plan de Dios. Y es por eso que esta noche estamos separados, el pueblo cristiano del mundo, por barreras denominacionales. Nosotros, esto es así porque ese hombre ha inyectado sus propias ideas en el plan de Dios. Desde Adán hasta ahora, como he dicho, ha sido así. Adán expresó el pensamiento del hombre en el jardín del Edén cuando se hizo un delantal de hojas de higuera para enfrentarse a Dios. Es algo que él mismo hizo. Y con hojas de higuera ha probado la educación, los poderes, las ciudades, los ídolos, la civilización, la denominación. Pero siempre sigue siendo lo mismo. Dios solo acepta a sus súbditos bajo la sangre. Y eso es todo. La educación ha fracasado por completo. Cuanto más educados somos, más nos distanciamos unos de otros. La denominación ha fracasado por completo.
Trazamos límites y barreras, y cada uno intenta que su denominación sea superior a la otra, y eso rompe la comunión. La civilización solo ha traído confusión. Ciudades, poderes, lo que sea, todo ha fracasado. Y el plan de Dios sigue siendo el mismo, bajo la sangre. Esta sangre debe ser una sangre manifestada. En el huerto, en la época de Israel, cuando Israel tuvo que matar al cordero y colocar la sangre en el dintel y en los postes de las puertas, Dios lo exigió. Y esa señal debe estar allí, sin importar en qué otra posición esos hombres pudieran mostrar que eran israelitas circuncidados. Podrían haber confesado: creemos cada palabra que Jehová dice. Pero eso no lo expulsó. Tenían que mostrar esa señal. La sangre debe ser mostrada. Así es esta noche. Creo que todo cristiano debe mostrar la sangre de Jesucristo que lo ha limpiado de las cosas del mundo, pase lo que pase. 25 Ahora bien, en ese tiempo, la señal debía estar en la puerta. Debía estar allí, sin importar cuán religiosa fuera la casa, cuán religiosa fuera la gente, cuán bien hubieran criado a sus hijos, cuán bien asistieran a la iglesia, cuán bien hubieran mostrado todo lo que Dios había dicho. Aún así, en esa última hora, cuando se mostraba entre la muerte y la vida, la sangre debía exhibirse. Y la sangre demostraba que un sustituto inocente había sido tomado en lugar del adorador. Y la química de la sangre roja misma, era una señal en la puerta de que esta casa estaba segura bajo la sangre. Eso sí que era un tipo. 26 Ahora, en estos últimos días, regresamos a la hora en que Dios liberó a su iglesia. Lo creo. Y tan cierto como que la sangre debía servir como memorial, también la señal se requiere hoy. Porque, ahora no podían tomar la química de la sangre del Señor Jesús y colocarla en la puerta de cada corazón. Pero vean, en esa ocasión murió un animal, que era un cordero. Y para mostrar que el animal estaba muerto, la sangre estaba en la puerta. Así que la vida que estaba en el animal no podía venir al adorador, porque el animal no tiene alma. Así que la vida que estaba en el animal no podía venir al adorador. 27 Pero hoy, cuando la sangre del propio Hijo de Dios fue derramada en el Calvario para nuestro perdón y liberación, la vida que había en esa sangre era Dios mismo. Y el Espíritu Santo regresa sobre su iglesia, sobre su creyente, y es la señal en estos últimos días. Y Él pasará por alto al hombre o a la mujer que haya aceptado la muerte de Jesucristo como su sustituto, y el Espíritu Santo da testimonio. Podrías decir: lo he aceptado. Y sigues viviendo en el mundo, sigues viviendo como el mundo. Entonces no hay evidencia de que esa vida fuera para ti, hasta que esa evidencia del Espíritu Santo haya impactado en tu vida. Ese es el requisito de Dios. Que todo hombre o mujer debe tener esa evidencia como señal en estos últimos días. Cuando vea la sangre, Éxodo 12, 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de plagas cuando hiera la tierra de Egipto. Jesús dijo: de cierto os digo que el que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu, no entrará en el reino. Por lo tanto, la sangre ha sido el programa de Dios desde siempre. Fue sangre en el Antiguo Testamento. Fue sangre en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se encontraba la química, que simbolizaba la vida venidera. Demostraba que se había tomado un sustituto. Pero el adorador salía con la misma conciencia culpable que tenía al entrar y ofrecer su cordero. Pero de esta manera, cuando el adorador, una vez purificado del pecado, ya no tiene conciencia de él, el pecado muere, pasa a mejor vida, y has pasado de muerte a vida. Y estás vivo de nuevo en Cristo Jesús con vida eterna, con el Espíritu Santo reposando en ti, trayendo de nuevo la vida de Jesucristo. Porque la Biblia dice, Hebreos 13, 8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios espera la hora para ver a su iglesia llegar a esa posición, sin importar denominación, credo, color, sea cual sea, para que toda su iglesia llegue al punto de mostrar la señal de la muerte de Jesucristo. Un poco de tiempo, dijo, y el mundo ya no me verá. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también vivís. Estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 3, 5, respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 14, 17 El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.
Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 10, 2. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse. Porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. A veces me encuentro con cristianos que dicen ser hombres y mujeres santos de Dios. Les avergüenza dar un testimonio. Les avergüenza decir amén. Les avergüenza cantar los cánticos de Sión. Les avergüenza en todas partes. Me gusta estar con gente que no se avergüenza del Evangelio de Jesucristo. Aunque parezca herejía, no se avergüenzan. Algo ha sucedido, y significa más que la vida para ellos. Es vida. Es vida eterna porque han aceptado el sustituto de Dios. Me gusta este tipo de canto. Cuando estaba allí orando por algunas de las personas que habían traído hace unos momentos, y esto no era un servicio de oración, solo por decirlo, estaba allí y podía escuchar los cantos, los aplausos. Y nos preguntábamos, algunos de ellos, incluso yo, los vi correr de arriba a abajo por la pista, lo que llaman danzar en el espíritu. Al principio, lo criticé, cuando vi a los pentecostales danzar en el espíritu. Y pensé, ¿qué es esto? Debe ser un montón de tonterías. Luego me puse a leer la Biblia. Y descubrí que cuando danzan en el espíritu, el diablo lo copió y los puso aquí con rock and roll y demás. Pero la verdadera danza viene de Dios. Exactamente. Y siempre una danza era victoria. 31 Cuando David venció a Goliat, y este niño rubicundo entró arrastrándose delante del gigante en la ciudad, el pueblo lo recibió danzando. Obtuvieron la victoria. Cuando Moisés cruzó el Mar Rojo por el poder de Dios y llevó a los hijos de Israel al otro lado, Miriam tomó una pandereta, y todas las hijas de Israel, y recorrieron la orilla, tocando la pandereta y danzando en el espíritu. Si esa no es una reunión pentecostal tradicional, nunca he visto una en mi vida. El problema fue que no tuve suficiente victoria. Pero cuando finalmente obtienes esa victoria, y la señal de la sangre de Jesucristo viene sobre ti, Éxodo 15, 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. 1 Samuel 17, 54. Y tomó David la cabeza del filisteo, y la trajo a Jerusalén, y puso sus armas en su tienda. 1 Samuel 18, 6. Y aconteció que cuando ellas volvían, y David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con alegría y con instrumentos de música. 32 Recuerdo a David, el gran salmista de la Biblia. Tras hacer algo tan grandioso, le fue dada la hija de Saúl. Ella era una especie de egocéntrica, una supuesta creyente. El arca había estado lejos de Dios durante mucho tiempo. La presencia visible de Dios, la columna de fuego que se cernía sobre ella. Los filisteos habían llegado y la habían sacado bajo el reinado de Saúl. Un día, al ver que el arca regresaba a la casa de Dios, David corrió delante del arca y danzó ante el Señor, cantando alabanzas a Dios. La hija de Saúl parecía muy avergonzada por la acción de aquel hombre. Su esposo, su joven y apuesto esposo, se había portado mal en su presencia, la hija del rey. Y David dijo, sí, tanto, si no te gusta, mira esto un momento. Y dio vueltas y vueltas alrededor del arca, danzando en el espíritu. Y ella se avergonzó. Y Dios maldijo a esa mujer con una maldición. Oh, la victoria por la sangre de Jesucristo. La señal de la resurrección de Cristo. Su vida vive en su iglesia. No hay otra forma de comunión sino bajo esa sangre. Nuestras denominaciones nos separarán, y uno dirá, eso es una tontería. Y otro dirá esto, aquello, o lo otro. 2 Samuel 6, 16. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical hija de Saúl miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y le menospreció en su corazón. 2 Samuel 6, 23. Y Mical hija de Saúl no tuvo hijos hasta el día de su muerte. 33 Pentecostés fue nuestro modelo. Nadie tendrá que decir sino, o puede decir sino que la iglesia fue inaugurada el día de Pentecostés. Y el mismo espíritu que descendió sobre ellos ese día, siempre, sin falta, en la Biblia, cuando el Espíritu Santo descendió sobre el pueblo, actuaron de la misma manera. Permítanme decir esto. En las tierras paganas donde he tenido el privilegio de viajar y ver a los nativos de las islas, y entre los hotentotes, y verlos de pie donde tendrías que hablar a través de un intérprete, nunca habían oído el nombre de Jesucristo en su vida.
Pero cuéntales la historia y pídeles que levanten las manos y reciban a Dios, hacen lo mismo que tú haces aquí mismo cuando recibes el Espíritu Santo. Muestra que es algo universal. Es el poder de Dios Todopoderoso, la manifestación de su señal sobre sus hijos, ya sean rojos, negros, blancos o lo que sean. Es el único lugar donde se da la comunión. 34 Nimrod construyó una torre, Nabucodonosor una ciudad, y así sucesivamente. Siguen descendiendo, a través de científicos y todo, pero siempre permanece que fue la sangre que, Dios tomó su decisión de que sería un sustituto inocente, tendría que tomar el lugar del hombre culpable para el perdón y sigue siendo lo mismo hoy en día. Él nunca lo ha cambiado. Job vivió según eso, Job el libro más antiguo de la Biblia. Aunque todo le sucedió a ese hombre, se mantuvo firme, porque sabía que había cumplido los requisitos de Jehová. Sabía que era correcto. Abraham, de la misma manera. Muchos de ellos. Israel se reunió solo había un lugar donde Israel podía tener comunión. Ese era bajo la sangre derramada. Los hombres debían adorar en todas partes en Jerusalén. Hasta que no hubiera un sacrificio no había adoración, y el sacrificio era sangre. 2 Reyes 18, 22 Pero si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías, y dijo a Judá y a Jerusalén? Delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Hoy, a pesar de lo educada que parece ser la nación, y de lo culta que parece ser, y de toda nuestra investigación científica para dividir un átomo, y lo que sea que ocurra, lanzar un cohete a la luna, o enviar un satélite o lo que sea, toda nuestra investigación científica, todas nuestras denominaciones, toda nuestra educación, todas nuestras escuelas, solo nos han alejado más de Dios que al principio. Lo que se necesita es un corazón rendido al poder de Dios Todopoderoso por su voluntad, y el Espíritu Santo vendrá como señal sobre esa persona. Estas señales seguirán a los que creen. Siempre permanece igual. Cristo lo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Es la manifestación del Espíritu Santo de que Dios ha aceptado al adorador, porque el Espíritu y la vida que estaban en Cristo vienen sobre él. Marcos 16, 15 Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 36 ¿Se imaginan a un judío de la antigüedad bajo la sangre derramada? Aquí viene por el camino. Es el día de la expiación. Va a ofrecer un sacrificio. Tiene un toro gordo y fino. Ese es el requisito de Jehová. O tal vez diríamos que tiene un cordero gordo y fino. Será examinado por el sacerdote para ver si tiene alguna imperfección. Y luego va al lugar de adoración. Se da cuenta de que es un pecador. Ha hecho lo que estaba mal. Ahora pone sus manos sobre este sacrificio. Al poner sus manos sobre el sacrificio, se identifica con él. Y luego, cuando le cortan la garganta, o le quitan la vida, pone sus manos sobre él, y le quitan la vida. Y siente el dolor mientras el animal muere, y la sangre chorreando sobre sus manos. Se da cuenta de que ese animal está tomando su lugar. Y regresa justificado, porque ha hecho exactamente lo que Jehová le mandó que hiciera. 37 Y eso mismo ocurre con los cristianos de hoy. No se trata de firmar una tarjeta que diga que asistirás a la escuela dominical tantos días o tantos domingos al año. No se trata de comprometerte a no beber más durante 6 meses. No es eso. Se trata de poner las manos sobre el sacrificio provisto por Dios, su perdón, la cabeza de Jesucristo, y sentir las lágrimas de la carne en el Calvario. Y luego identificarte con Él en el bautismo, para que así como Él murió y resucitó, así también seas sepultado en su nombre para resucitar a una nueva vida, para andar como una nueva criatura en Cristo. Cuando haces eso con sinceridad, 38, hizo esto, por mandato de Jehová, y por eso se siente justificado. Ahora bien, el judío podía ser justificado porque hizo lo que Jehová le mandó. Finalmente. Eso era correcto. Jehová lo hizo, y eso era lo que él requería. Pero finalmente se convirtió en una tradición familiar. Llegó el día de la expiación y tal vez los judíos habían estado haciendo lo incorrecto. Él decía: bueno, creo que es el día de la expiación. Mejor llevo mi cordero. Se convirtió en una tradición familiar. No lo hicieron con sinceridad. Simplemente lo hicieron porque las familias lo habían hecho. Es justo lo que debemos hacer.
Todas las familias lo hacen, así que nosotros también deberíamos hacerlo. Y ahí es exactamente a donde ha llegado nuestro cristianismo. Ahí es exactamente a donde están llegando nuestros movimientos pentecostales. Es una tradición familiar. No nos identificamos con nuestro sacrificio, con que estamos muertos con nuestro sacrificio. Decimos, somos cristianos porque me uní a la iglesia. Unirse a la iglesia está bien. Pero hasta que te identifiques, hasta que le impongas las manos y tú y él se vuelvan uno. Hasta que el Espíritu de Cristo esté en ti y tú en Cristo. Hasta que te conviertas en hijo e hija de Dios, no parece haber la sinceridad que debería tener. Se convierte en un ritual. Igual que ahora. Es un ritual para que la gente se convierta al cristianismo. Hace un tiempo le pregunté a una joven en la fila de oración, ¿eres cristiana? Me respondió, bueno, soy estadounidense, te lo haré saber. ¿Cómo es que eso tenía algo que ver? Ser estadounidense. Es genial ser estadounidense, pero eso no significa que seas cristiano. Tienes que nacer de nuevo. A otra mujer le pregunté, ¿eres cristiana? Se molestó tanto que dijo, te doy a entender que enciendo una vela todas las noches. ¿Cómo es que eso tenía algo que ver? Tienes que identificarte con Cristo y con su vida viviendo en ti. Es entonces cuando te identificas con Cristo, cuando Cristo vive en ti. No es un ritual. No es pertenecer a la iglesia. Eso está bien. Pero verás, la verdadera sinceridad. 40 Cuando asistimos a los servicios de sanidad, si se fijan en el discernimiento en la fila, constantemente dicen, díganle a la gente que se arrepienta. Nuestras oraciones se han vuelto una tradición. Nos arrodillamos por la noche y decimos, Señor, bendice a fulano, haz esto, y ayuda a Juan, haz todo esto. Convierten a Dios en una mascota, o en una especie de recadero. Dios, haz esto, y haz esto, esa no es la forma en que Jesús nos dijo que oráramos. Dijo que oráramos así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero intentamos ordenarle a Dios qué hacer por nosotros. Y esa es la razón por la que la iglesia se está enfriando. Por eso el gran avivamiento que acaba de azotar el país ha infundido millones en la iglesia. Han llegado al punto de usar estas experiencias, etc., como una tradición, en lugar de estar piadosamente tristes y dejar que el Espíritu Santo obre su oficio en ti, creando en ti una nueva vida y despertándote tantas ganas de ir a la iglesia que no puedas dejar de ir. De eso se trata. No de firmar boletos, unirte y tener, etc. Es tener la vida de Cristo en ti, que Él simplemente anhela ir. Hay algo dentro de ti que te impulsa. Mateo 6, 9 Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, 10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lucas 11, 2 Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 41 Como le decía ayer a un joven en una charla, una breve entrevista, le comenté que solía pasar por un pequeño manantial cuando era guardabosques en Indiana. Y allí estaba, siempre fue el manantial más feliz que he visto en mi vida. Los grandes manantiales de Indiana brotan con esa agua fina y fría, de piedra caliza. Y un día me senté junto al manantial para hablar con él, como supongo que Moisés se habría sentado junto a la zarza ardiente para hablar con él. Y le dije, pequeño manantial, ¿qué te hace tan feliz que estás burbujeando todo el tiempo? Si vengo aquí en invierno, estás burbujeando. Si vengo en primavera, otoño, verano, cuando sea, estás burbujeando. ¿Será porque quizás, estás tan feliz que los conejos vienen a beber de ti? Bueno, ahora, si pudiera hablar, diría, no, no es eso. Yo diría, bueno, quizás porque los ciervos vienen a beber de ti. Él decía, no, no es eso. Yo decía, bueno, quizás sea porque paso de vez en cuando y bebo de ti. No, no es eso. Me alegra que todos vengan a beber, pero no es por eso que estoy siempre efervescente. Bueno, ¿qué te hace estar así efervescente? ¿Qué te hace tan feliz? ¿Siempre efervescente? Si pudiera hablar, diría, no soy yo. Es algo detrás de mí que me empuja. 42 Así es la experiencia cristiana. No es algo que intentes crear, es algo que está obrando en ti. Es la vida eterna que fluye, brota. Como le dijo a la mujer junto al pozo, serán fuentes de agua que brotarán para vida eterna.
Es algo que habita en el adorador cuando se identifica con Cristo porque sabe que está vivo. Pero no queremos que se convierta en una tradición. Juan 4:14 Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 43 Cuando Israel llegó al punto de convertir los mandamientos de Dios, con sus sacrificios, en una tradición, fue entonces cuando Dios envió al poderoso profeta Isaías con un así dice el Señor. En algún lugar, de alguna manera, Dios siempre puede poner su mano sobre un hombre que no teme despojarse de la realidad. Eso es todo. En algún lugar, Isaías se levantó, si lee en Isaías 1. Lo tengo escrito aquí. Isaías les dijo. Sus sacrificios que Jehová requería se han vuelto un hedor para mí. Los desprecio, al igual que la grasa de los carneros y de las novillas, y demás. Dios los despreció. Justo lo que les ordenó hacer. Porque lo convirtieron en un ritual, entonces Dios lo despreció porque lo convirtieron en un ritual. Y podemos hacer de la palabra de Dios lo mismo, ¿cierto? Cuando la consideramos una tradición, un ritual. Debemos aceptarlo sabiendo que es un así dice el Señor. Si Dios lo prometió, Dios cumplirá su promesa. Él es más grande que su promesa. Siempre lo ha sido. Él es capaz, como dijo Abraham, de cumplir lo que prometió. Él siempre es capaz de cumplir su palabra. Amós 5:21 Aborrezco vuestras solemnidades, y no me agradarán vuestras asambleas. Romanos 4:21 Y estando plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. 44 Ahora bien, Isaías les dijo que todas estas cosas que habían estado haciendo las habían hecho sin sinceridad. Lo habían hecho solo porque los demás lo hacían. Se habían vuelto, haciéndolo también porque era un requisito de Jehová. Y toda la familia lo hacía, y las madres lo hacían, y los abuelos lo hacían. ¿Por qué no podían hacerlo? Ahora nosotros hacemos lo mismo. Mi abuelo era presbiteriano, así que yo soy presbiteriano. Mi papá era bautista, así que yo soy bautista, y así sucesivamente. Y mi papá era pentecostal, así que yo soy pentecostal. No es eso. 45 Llegamos al punto donde nos damos cuenta de que nos hemos separado. Estamos separados de Dios. Y llegamos a la base de la sangre derramada de Jesucristo. Bajo esa sangre, es donde los metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos y pentecostales pueden reunirse en un terreno común, independientemente de su tradición o ritual. Pueden reunirse allí bajo un mismo principio, la sangre de Jesucristo. Hasta que la Iglesia regrese a un punto, se aleje de sus rituales y regrese al plan original de Dios. Que los hombres nazcan en el reino de Dios y no se unan a la Iglesia, entonces llegará el momento en que la comunión reinará en todas partes, y el Espíritu del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar, cuando llegue el momento en que los hombres puedan olvidar sus diferencias y unirse en comunión bajo la sangre. No todos podemos acogernos a la tradición bautista, ni a la presbiteriana, ni a la metodista, ni a la pentecostal. Pero todos podemos reunirnos y tener comunión bajo la sangre de Jesucristo porque es el plan original de Dios. Así es. Amén. Ahí está el perdón. Un metodista puede mirar a un bautista y mantener la cabeza de lado, y un bautista mirará a un pentecostal a su vez, al bautista, según sus tradiciones. Pero cuando se encuentran bajo la cruz, donde la sangre de Jesucristo limpia a todos los hombres del pecado, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Es un hermano. No importa con qué marca esté marcado, es un hermano. Porque ese es un terreno en el que todos podemos encontrarnos. Es la manera de Dios de hacerlo. Estas otras cosas son credos humanos inyectados en esto. Pero el plan original de Dios para perdonar está bajo la sangre de Jesucristo. Ese es el plan de Dios para hacerlo, sí. 1 Juan 1:7 Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 47 Tradiciones En aquellos días, el gran profeta clamó y dijo, sus tradiciones son impotentes. Apestan ante mí. No tengan fe en ellas. La gente ofrece estas ofrendas sin siquiera tener fe en lo que hacen. Ahora, preguntémonos, ¿no es algo similar a lo que ocurre hoy? Por mucho que nos cueste decirlo, tenemos que afrontar la realidad en algún punto. Hay algo mal en alguna parte. Esta iglesia debería estar a 1.000.000 de millas de donde está ahora. Jesús espera que su iglesia se prepare. Su novia se ha preparado. Tenemos el potencial. El Espíritu Santo está aquí. Dios está aquí.
El poder para sanar a los enfermos, el poder para hacer todas las cosas que Cristo hizo. Yo mismo lo he visto demostrado por el Espíritu Santo. Así que el potencial está aquí. Lo que Dios espera que abandonemos son nuestras tradiciones y regresemos bajo la sangre de su Hijo, Jesucristo, y nos convirtamos en la Iglesia del Dios vivo. Metodista, bautista, luterana, presbiteriana, etc. El que quiera, puede venir y tomar del agua de la vida gratuitamente. Lo creo con todo mi ser. Nosotros, Dios envió al Espíritu Santo para hacer eso. Pero nosotros, con nuestros rituales, sin sinceridad, nosotros, vamos porque es una tradición, y porque es un ritual. Vamos sin sinceridad, sin un verdadero pesar por el pecado. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 48. La otra noche, en aquella famosa reunión de uno de nuestros hermanos de renombre en California, noté que, al llegar esa gente, jóvenes adolescentes, admiraba al hermano por su firme postura. Cualquiera lo haría. Si estás en posición de ver qué lugar ha ocupado en los últimos días, tú también lo verás. Y al ver a esa gente que bajaba al altar para tomar una decisión, chicas mascando chicle, chicos golpeándose, gente riendo, esa no es la manera de llegar a la tristeza piadosa. Debes estar bajo convicción. Dios, envíanos un avivamiento pentecostal del Espíritu Santo a la antigua usanza que desarraigue el pecado y convenza a hombres y mujeres. No se trata de decir, volveré a la iglesia y renovaré mi membresía. Firmaré una tarjeta. Está bien. Pero puedes unirte a la masonería, a los Odd Fellows o a cualquier otra congregación, y obtener los mismos resultados. Pero cuando te sometes a la expiación perdonadora de Dios por la sangre de Jesucristo, es necesario que haya sinceridad. Dios exige sinceridad. Si le costó tanto dar a su Hijo unigénito, ¿cómo vamos a sobrevivir con una pequeña broma, unirnos a la iglesia, tomar una decisión y llevarla a la iglesia, o lo que sea? Ese no es el requisito de Dios. El que sale sembrando con lágrimas, sin duda volverá con regocijo, trayendo consigo preciosas gavillas. Necesitamos un pueblo que lleve gavillas. Salmo 126, 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Amos 5, 21. Aborrezco vuestras solemnidades, y no me agradarán vuestras asambleas. 49. Escuché al gran evangelista decir una vez, cuando asistía a uno de sus desayunos, tomé la Biblia y, siempre lo había admirado, dijo, aquí está el estándar. Eso es lo que Dios exige. Dijo, iré a una ciudad y haré un avivamiento. Dijo, voy a tener 20 o 30 mil para que tomen la decisión. Regresaré en unos 4 o 5 años o tal vez 2, y dijo, no puedo encontrar 15 o 20. Dijo, San Pablo fue a una ciudad y logró un converso. Regresó al año siguiente y consiguió 30 o 40 de ese. Luego dijo, son los predicadores perezosos los que se sientan con los pies sobre el escritorio y no salen a ver a la gente. Admiro su valentía al desahogarse contra sus hermanos y demás, basándose en su convicción, pero quisiera hacerle esta pregunta. ¿Qué predicador le dijo eso a Pablo, cuando no había iglesias a las que pudiera ir? ¿Qué fue? Pablo lo llevó de una tradición, o de firmar una tarjeta, al bautismo del Espíritu Santo, cuando su alma ardía por Dios. Tenía que testificar y decir cosas. Toda su alma ardía con una llama de fuego que Dios había puesto en ella. Lo que necesitamos esta noche es una señal de que un hombre o una mujer es salvo. Obsérvenlos ir tras otras almas lo más rápido posible. 51. Dijo una vez que un camarero, un niño entró y preguntó, «Señor camarero». Él dijo, «Sí, Sonny». Dijo, «Su cartel está abajo». Dijo, «Bueno, gracias, Sonny». Así que salió, y el niño se quedó con las manos a la espalda, y el camarero levantó la vista. Y había un gran bar anunciado en una gran placa de latón. Tomó su delantal y lo pulió. Dijo, «Sonny, te equivocas. Mi cartel está arriba». Dijo, «No, señor», dijo, «no lo está». Dijo, «me refiero a su mejor cartel». Dijo, «es el mejor cartel que tengo». Dijo, «oh, no. Mire, ahí tirado». Y allí estaba un borracho en la cuneta. Esa fue la mejor señal que tuvo, sí, señor, cuando vio a un hombre bajo los efectos de lo que vendía allí dentro. Y cuando vemos a un hombre bajo la influencia del Espíritu Santo hasta que su vida arde con el fuego pentecostal tradicional, esa es la mejor señal que Dios ha tenido de que ese hombre es salvo. Sí, señor. Esa es la mejor señal.
Ahora bien, ¿cómo se logrará eso? No uniéndose a la Iglesia, sino aceptando su perdón por medio de Jesucristo, su inocente sustituto. 52. Sin sinceridad, sin verdadero arrepentimiento por el pecado. Él dijo que ocultaría su rostro de sus rituales. Sus oraciones fueron impotentes. Oraron. Claro. Subieron y rezaron. Ofrecieron su sacrificio. Se convirtió en una forma. Saben que en 2 Timoteo, versículo 3, o en el capítulo 3 de 2 Timoteo, se nos dice lo mismo que ocurriría en los últimos días. La Biblia dice, en los últimos días, sepan esto, que vendrá tiempo cuando los hombres serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque estos son los que van de casa en casa y se llevan a mujerzuelas, arrastrados por diversas concupiscencias, siempre aprendiendo, y nunca capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Ahora bien, si la Biblia predice que llegaría la hora cuando la Iglesia volvería a la misma tradición que tenían allí con sus rituales, he aquí de nuevo una religión tradicional, impotente. 2 Timoteo 3, 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3, 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 2 Timoteo 3, 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3, 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3, 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo 3, 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. 2 Timoteo 3, 7. Siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. 53. Dijeron, eran comunistas. No, no lo eran. Tenían apariencia de piedad, van a la iglesia, se unen a ella, intentan aparentar serlo, van a la iglesia y cosas así, y salen a vivir de forma diferente. No hay fuego en su alma. No hay nada. No les interesa a nadie más. Todos pueden morir e irse si quieren. Nosotros nos sentimos salvos. Que se vayan los demás. Eso no es cristianismo de verdad. El cristianismo es ir tras los perdidos. Vayan por ese hermano. Hagan algo al respecto. Y nos quedamos de brazos cruzados, aunque digamos que somos salvos, y vemos hombres y mujeres muriendo por todas partes. Y las calles llenas de mujeres que van a las iglesias en pantalones cortos y caras pintadas, y caminando con cigarrillos en las manos, con la cara pintada por todas partes. Parecen zorros o lobos. Y hombres caminando por las calles, uniéndose a iglesias y cosas así. ¿Y a eso llamar cristianismo y callarse? ¿Qué haría San Pablo si caminara por Tucson? Ahora digo que lo tendrían en la cárcel antes de que amanezca. Así es. ¿Por qué? Su alma ardería por Dios hasta que no pudiera evitarlo. Claro. Pero nos unimos a la iglesia. Verán, nuestras tradiciones se han vuelto un hedor a Dios. Lo que necesitamos hoy es un profeta que salga a la escena con un así dice el Señor y las desmantele por completo y diga que se han vuelto un hedor. Nuestras denominaciones han crecido, y nuestras iglesias son grandes, y son mejores que nunca. Estaríamos mucho mejor con una cacerola, de pie en el callejón otra vez con una guitarra, tocando el tambor, o algo así, con el verdadero fuego pentecostal ardiendo en nuestras almas, que sentados en los grandes bancos en los que estamos sentados hoy, moribundos. Y el mundo muriendo bajo nuestros pies. Sí, Señor, Amós 5, 21. Aborrezco vuestras solemnidades, y no me agradarán vuestras asambleas. 55. Dios tiene un perdón y ese perdón es solo a través de Jesucristo. La educación, la tradición, la denominación o la ciencia, nada jamás ocupará su lugar. Está bajo esa sangre. Está bajo la tradición, no la tradición, sino bajo la sangre de Jesucristo, el camino provisto por Dios para los pecadores, el único camino por el cual podemos encontrarnos. Y les digo, tomen a un metodista, tomen a un bautista, y a un presbiteriano, y a un luterano, y a un pentecostal, y que cada uno se someta a esa sangre. Son hermanos. No hay problema con ellos entonces. No señor, son hermanos. Ven todo igual. Pero dejen que un metodista se ponga a discutir con un bautista sobre el orden del bautismo. Dejen que un unitario se discuta con una trinidad con un unitario, y lo que sea más.
Observen el alboroto y la erización. Pero que ambos se sometan a la cruz y observen lo que sucede. Y así será hasta que muera. Entonces, con una canción más noble y dulce, cantaré este poder de salvación. Cuando esta pobre lengua balbuceante yace silenciosa en la tumba. 56 Doy testimonio esta noche de que la sangre de Jesucristo hace de un metodista, bautista, luterano, presbiteriano, o lo que sea, mi hermano. Sí, Señor. Hay algo en el prójimo, porque su espíritu es de hermano. No es un quejoso ni nada. Es un hermano en Cristo. Cree cada palabra de la Biblia. ¿Cómo puede el Espíritu Santo, quien escribió la Biblia, negarla? ¿Cómo puede el Espíritu Santo que vive en un hombre decir, no, eso era para los discípulos? Jesús dijo, el que quiera. Pedro dijo, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. El Espíritu Santo era para quien Dios llamaba. Y aquí dijo, a los que predestinó, de antemano los conoció. Él ordenó y ellos aceptaron. Y nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no lo atrae, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Juan 3, 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 6, 37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hechos 2, 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Romanos 8, 29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Venimos con una emoción alterada? ¿Venimos a unirnos a la iglesia? ¿Venimos porque no queremos ir al infierno? ¿O venimos porque amamos a Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna? ¿Venimos porque es un sacrificio de amor que Dios nos dio para que pudiéramos demostrarlo? Dios odia una religión sin poder. Su religión no tiene poder. Entonces, ¿qué debe hacer Él hasta el día de hoy? Odia aún, cada vez en la Biblia que Dios alguna vez, fuera, de este lado de la Biblia, cada vez que alguna vez hubo una reforma, o un avivamiento, fue respaldado con grandes señales y poderes. Cuando Lutero surgió, cuando Wesley surgió, cuando todos los reformadores, Sankey, Finney, Knox, Calvino, quien sea, donde quiera que vinieron hubo poder demostrado. Donde Dios está, Él es sobrenatural. Donde Dios se muestra a sí mismo tiene que haber sobrenatural. 58 Fíjense en los fariseos de aquel tiempo que acudían a Jesús. Y hablaban de mansedumbre y dulzura. ¿Quién era más dulce que el anciano sacerdote? ¿Quién era más grande que su sacerdote? Él viene a ti cuando naces. Si hay un alboroto en el vecindario, Él viene y lo resuelve. Y siempre es un pacificador. Es un hombre cariñoso. Saben que lo es. Cuando están en problemas, pueden acudir a Él. Él los ayuda. ¿Y qué tal un buen hombre? Y hablando de este Jesús de Nazaret. Este sacerdote, sabemos quién era su padre. El padre de su padre, el padre de su padre. Tenemos una escuela aquí que lo identifica. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? ¿De qué escuela vino? ¿A qué organización pertenece? ¿Qué hace sino estar siempre quejándose? ¿Qué dice de ese gentil y anciano sacerdote suyo? Es del diablo, dijo Jesús. Tú eres él, el diablo es tu padre y sus obras harás. ¿Se lo imaginan? Subió al templo, miró al pueblo con ira, derribó los sacrificios que Jehová requería y gritó. Escrito está, la casa de mi padre se ha convertido en casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Qué haría hoy si viniera a nuestras iglesias modernas? Habría más movimiento de mesas. Habría más saltos de bancas. La destrozaría. Cierto. Sería lo mismo. ¿No ven? Jesús es muy bíblico. Él era la palabra. No tuvo que escribir nada. Él era la palabra. Era la palabra viva. Y la gente no la reconoció. Mateo 21, 13 Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 11, 17 Y les enseñaba, diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Juan 3, 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 8:44 Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. 59 ¿Y cómo puede un hombre hoy, basándose en los principios de lo que Jesús prometió estas señales a todo el mundo, y esta bendición a todo el mundo, y que el Espíritu Santo descendería, como en el principio, sobre quien quiera que Dios llamara? ¿Cómo puede un hombre llamarse cristiano y negar esa palabra, y decir que el Espíritu Santo está en él? El Espíritu Santo acentuará cada palabra de Dios con un amén. Exactamente. Oh, hermano, nuestros sistemas educativos nos han alejado de ello. Y nuestras denominaciones nos han separado unos de otros y de Cristo. Pero que, continuarán haciéndolo. Y si se toma un sustituto, cualquier otra cosa no es más que hojas de higuera otra vez. Dios lo rechaza. Pero cuando la Iglesia se someta a la sangre de Jesucristo con la señal del Espíritu Santo sobre ella, entonces volverán a ver la hermandad. Verán una Iglesia llena de poder. Verán. Dios odia una religión sin poder. Tiene que ser poder. Claro que sí. Es un poder para salvar al hombre del pecado. Es un poder que puede hacer señales, prodigios y milagros, como Jesucristo prometió. Se centraron en la palabra de Dios en aquel entonces, la creyeron y dio en el blanco. Si te centras de la misma manera en la palabra de Dios, dará en el blanco de nuevo. Tiene que ser así, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A Dios no le gustan las religiones sin poder. Dios no quiere eso. Dios quiere actuar. Dios quiere mostrarse vivo. Nuestra esperanza es la resurrección. ¿Es cierto? Nuestra esperanza de vida es la resurrección. La resurrección de Jesucristo. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 61 Verán, Dios quiere obrar en su iglesia. Jesús dijo: Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, ustedes también las harán. San Juan 12:14 Las obras que yo hago, ustedes también las harán. Y aún más, porque yo voy al Padre. Ahora la Iglesia intenta negar eso para conseguir más miembros, para ser más popular. Ahora quiero preguntarles algo. Dios está tratando de obrar en su Iglesia, y la Iglesia está tratando de obrar por el credo. Y ambos no pueden funcionar juntos. Hay que deshacerse del credo y dejar entrar a Cristo. ¿Y cómo se puede lograr? Cuando Él vea la sangre, cuando la sangre haya sido aplicada con un corazón sincero y una mano puesta sobre Jesucristo, y un corazón leal ante Dios para confesar su error y nacer del Espíritu Santo, entonces las obras de Dios seguirán, como Él dijo que sucedería. Sí, la Iglesia quiere actuar mediante sus credos para ver cuántos miembros puede conseguir. Dios quiere actuar mediante el poder de la sangre para que los cristianos nazcan de nuevo. Esa es precisamente la diferencia. Para lograr esto, debes rechazar, para lograr esto, tienes que rechazar al Espíritu Santo y su poder para aceptar un credo. Tienes que ver la verdad antes de aceptar un error. Si vas a ser cristiano, no puedes, tienes que pasar por alto la promesa de Dios para caer en el error. Porque hay una luz roja que parpadea ante ti todo el tiempo. Esta es la palabra. Mateo 28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 12:14 Y Jesús halló un asnillo, y se sentó sobre él, como está escrito. 62 Dices: bueno, eso era para otro día. Es para hoy porque Cristo es la palabra. ¿Es cierto? San Juan I. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la Biblia dice: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, si Cristo es la palabra, toda promesa es verdadera, y es la misma ayer, hoy y por los siglos. Tiene que serlo. Se necesita una fe renacido para creerla y que funcione. Simplemente, no se puede hacer con la tradición. No funcionará. Hay que llegar a esa sangre con la misma seguridad que cualquier otra cosa. Después de que Israel dijo: Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 63 Después de que Isaías le dijera a Israel que habían contaminado su sustituto con sus tradiciones, apareció otro profeta, antes de terminar. Otro gran profeta entró en escena, y ese fue Juan el Bautista. Ahora. Él les señaló a un cordero que serviría, no solo para Israel, sino para toda la raza caída de Adán. Dijo que Dios iba a enviar un cordero. Y este cordero sería para gentiles, judíos y para quien viniera.
No pasó mucho tiempo hasta que el cordero fue clavado en la cruz de su altar. Su sangre fue derramada. El Espíritu Santo regresó. Ahora bien, cuando el viejo cordero animal murió, el espíritu del animal no pudo regresar. Así que esa sangre simplemente se aplicó a una nación. Pero ahora, para toda la raza de Adán, el Cordero de Dios que fue derramado, su sangre, la señal, regresó en la forma del Espíritu Santo para venir sobre el adorador. Ahora bien, eso es lo que Dios requiere. Eso es lo que hicieron en ese día. Y eso es lo que hacen hoy. Ahora bien, si alguien siente el peso del pecado y sabe que está equivocado, escuche. Hay perdón. Y ese perdón es por medio del Cordero de Dios. ¿Lo cree? Es por medio del Cordero, por medio de la sangre del Cordero. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 64 Una vez me contaron una pequeña historia. Me ayudó mucho. Había un niño que fue secuestrado en los primeros tiempos. Supongo que todos ustedes han estudiado historia bíblica y la historia de la iglesia. Y luego creo que fueron los Foxe, no lo fueron. Fueron los padres de Niza, o la vida de San Patricio. San Patricio era, en realidad, solo le pusieron un nombre. Se llamaba Suscat. Fue secuestrado por unos piratas y lo contrataron como criador de cerdos. Cuenta la historia que este niño fue secuestrado y llevado a bordo de un barco, mientras se ganaba la vida. Un día, el viejo capitán enfermó y estaba a punto de morir. Estaba muy enfermo, en alta mar, y el anciano de barba canosa yacía en su camarote. Llamó a sus hombres de cubierta y les dijo, ¿hay alguna Biblia entre ustedes? Dijo, de niño, recibí una educación cristiana. Y añadió, me estoy muriendo. Y, señores, no quiero morir así. Dijo, ¿tienen la palabra de Dios? ¿Algún hombre aquí la tiene? 65 Finalmente, allá atrás, entre los hombres, un niño se levantó y dijo, Señor, tengo una Biblia. Soy cristiano. La llevo conmigo. Dijo, ven aquí, hijo. Preguntó, ¿te refieres a que llevas una Biblia? Respondió, sí. Dijo, mis padres eran cristianos y entregué mi vida a Cristo cuando era muy pequeño, y he llevado su palabra conmigo donde quiera que voy. Dijo, la puse en mi corazón y ha estado en mi corazón. Dijo, léeme algo de ahí, hijo, antes de morir. Y el niño pasó a Isaías 53:5, y dice así. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando dijo eso, el viejo capitán dijo, ¿puedes seguir leyendo? El niño dijo, ¿puedo comentar algo? Y el viejo capitán le dijo al muchacho, adelante. Le dijo, mi madre cristiana, antes de que me separaran, solía leerme mucho esa escritura. ¿Y sabes cómo la leía? Y el viejo capitán respondió, no, hijo, me gustaría escuchar cómo la leía tu madre cristiana. Isaías 53:5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2:24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 66 Él dijo. Así lo interpretó. Fue herido por las transgresiones de Willie Pruitt, fue molido por la iniquidad de Willie Pruitt. El castigo de Willie Pruitt cayó sobre él. Y con sus llagas, Willie Pruitt fue sanado. El viejo capitán dijo, me gusta. Me gusta. Dijo, oh, si mi nombre pudiera leerse ahí. Dijo, ¿crees que podrías hacerlo, hijo? Él dijo, lo intentaré. Dijo, fue herido por las transgresiones de John Quartz, fue molido por la iniquidad de John Quartz. El castigo de la paz de John Quartz cayó sobre él. Y con sus llagas, John Quartz fue sanado. Con lágrimas corriendo por su barba, dijo, tráeme mi ropa. Jesucristo me ha sanado. Le entrego mi vida. 67 Oh, amigo, si tan solo pudieras leer tu nombre ahí. Oh, si yo pudiera leer el mío. Él fue herido por las transgresiones de William Branham, fue molido, no la iglesia, ni esto, ni el credo, sino él fue molido por mi iniquidad. El castigo de mi paz fue sobre él. Y por sus llagas William Branham fue sanado. Oh, si tan solo pudiéramos leer nuestro nombre en las escrituras y decirlo con sinceridad. Eso es lo que lo hace. Leer nuestro nombre en ellas produce una recepción, un perdón. Porque cuando comprendemos que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad.
Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 68. Otra cosa, encontramos en Hebreos 9, 11, que el perdón produce pureza, pues el adorador no tiene más conciencia de pecado y se ha limpiado de tradiciones muertas. Cuando realmente nos sometemos a la sangre, somos limpiados de tradiciones muertas. La Escritura lo dice. Hebreos 9. Fíjense. Limpia vuestra conciencia de tradiciones muertas. Si hacen eso, olvídense de que son bautistas. Olvídense de que son metodistas. Olvídense de que son pentecostales, sea lo que sea. Olvídense de esas tradiciones muertas y acudan a la sangre. Acudan a eso. Lean su nombre en eso y luego hagan esto. Luego vengan a la mesa de la comunión. Luego vengan y descubran quién tiene razón y quién no, si será una comunión a puerta cerrada o no. Vean si pueden excluir a su hermano. No pueden. Simplemente no pueden. Hay algo dentro de ustedes que no les permite hacerlo. Simplemente hay algo, tu nombre se lee entre ellos y no puedes hacerlo. Te purifica, te limpia. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 69. Recordándolo al arrodillarnos ante la cruz, sea un sacerdote católico, presbiteriano, lo que sea, que ese hombre venga mientras lee su nombre allí. Fue herido por las transgresiones de este sacerdote. Fue herido por este metodista, este bautista, este pentecostal, ¿qué? Herido por nuestras transgresiones. Mi nombre, tu nombre, lo que seas. Creamos eso. No lo que dice el credo, lo que dice la palabra. Entonces arrodillémonos juntos ante la cruz. Somos hermanos. Ah, sí, las tradiciones. Nos purificamos entonces de todas las tradiciones muertas. Podría haber 40 presbíteros estatales, podría haber 40 sumos sacerdotes, podría haber cardenales, obispos, papas, todo lo demás, gritando. Levántate de ahí. No te contamines. Pero tienes a tu hermano abrazado, ¿verdad? Hay algo real. Tienes perdón bajo la misma expiación por la que él es perdonado. Son hermanos. Es más unido que un hermano. Hay algo en ello que los acerca tanto a Dios. Y cuando se acercan a Dios, se acercan el uno al otro. ¿Cómo pueden odiar a su hermano a quien ven, o despreciarlo, y decir que aman a Dios a quien no han visto? Se vuelven mentirosos, y la verdad no está en ustedes. Pero cuando llegamos al punto donde la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, entonces somos hermanos. Entonces no hay diferencia entre nosotros. Nuestras viejas marcas que nos hemos puesto no significan nada. Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 1 Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 4, 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 70. Recuerdo que pasé por la puerta el otro día y me refería a uno de los hermanos que estaban sentados aquí, donde solía pastorear ganado. Y al pasar por allí, el guardabosques marcaba al ganado al pasar durante el rodeo de primavera. Y observaba. Nunca, tenían todo tipo de marcas. Pero él nunca se fijó en la marca. Buscaba la etiqueta de sangre. Y tenía que ser un Hereford pura sangre o no podía ir al bosque Arapajo, porque la asociación Hereford pastaba allí. Tenía que ser un Hereford pura sangre. 71. Creo que así será en el tiempo del fin. Él no dirá, ¿eres metodista? ¿Eras bautista? Esa es la gran pregunta hoy. ¿Qué eres? ¿Metodista? ¿Bautista? Yo digo, no. Bueno, ¿qué eres? ¿Presbiteriano, luterano, nazareno, pentecostal? No. ¿Qué eres? Cristiano. Cristiano. La etiqueta de sangre, debajo de la sangre. Eso significa que cada hermano, hermana, bajo esa sangre es mi hermano, hermana. Con profunda sinceridad ante Cristo, nosotros, el sacerdote, el predicador, o quien sea, ponemos nuestras manos sobre nuestro sacrificio y decimos, somos pecadores culpables. No somos dignos de tu misericordia, oh Dios. Pero enviaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar y lo aceptamos libremente. Oh, entonces somos hermanos. 72. Se acabó todo el alboroto. Estamos sinceramente perdonados.
Te vas perdonado y limpio de pecado, limpio de tradición. Las cosas viejas pasaron, se acabaron las viejas quejas. Todos los bautistas, metodistas y presbiterianos somos limpiados por la misma sangre y nos convertimos en hermanos. Se acabaron las quejas tradicionales. Entonces, podemos tener comunión aquí. Y solo allí podemos tener comunión. He visto a presbiterianos en estas reuniones de empresarios del Evangelio completo hablando en lenguas y gritando a todo pulmón, y a algunos de los presbiterianos más destacados de Estados Unidos. Jim Brown, ¿cuántos lo conocieron? Un presbiteriano excepcional. Párate aquí y danza en el espíritu, habla en lenguas y sigue adelante, y es pastor de una de las iglesias presbiterianas más famosas de Estados Unidos. Luteranos, metodistas, presbiterianos, todos juntos. ¿Qué es? Han venido bajo la sangre. No hay etiquetas, no hay barreras denominacionales. Somos uno. Somos cristianos. Tenemos cosas en común, sí. Aquí hace poco. 73, para terminar, había un hombre y una mujer, esposos, que se estaban separando. Intentaron reconciliarse. Fueron a un psiquiatra para ver si podía reconciliarlos. Pero no pudo. Hicieron todo lo posible para intentar seguir juntos, pero solo discutían y estaban divididos. Simplemente no se soportaban. No soportaban estar juntos, y se peleaban constantemente. Así que decidieron divorciarse. Contrataron a un abogado para que les divorciara. Él les dijo, bueno, antes de que lo hagamos, venderemos la casa. Y añadió, será mejor que vayan y se repartan el botín antes de que se divorcien y se venda la casa. 74. Así que el esposo y la esposa fueron juntos a la casa. Entraron en la sala y ella dijo, me llevo esto. Y él dijo, me llevo esto. Y discutieron, se enfadaron y se enfadaron. Después de un rato, dijeron, bueno, te doy esto si te quedas con esto. De acuerdo. Eso duró un rato. Luego fueron a la sala y a diferentes lugares, a la cocina y al dormitorio. Dividieron el botín. 75. Entonces finalmente recordaron que había algunas cosas en el ático. Subieron y sacaron un baúl viejo. Empezaron a colocar diferentes cosas, diciendo, puedes quedarte con esto, y puedes quedarte con esto otro. Y finalmente, sus ojos se posaron en un pequeño objeto y lo agarraron. Se miraron. ¿Qué era? Un par de zapatitos blancos que habían pertenecido a un bebé fallecido. Era parte de ambos. Allí, con las manos entrelazadas sobre el zapatito de ese bebé, ¿en serio? ¿De quién era? ¿De quién era? Era de ambos. Tenían cosas en común. A los pocos minutos, mientras uno se miraba al otro, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. ¿Qué era? Podían dividir todo lo demás, pero cuando llegaron a tener algo en común, el niño, y que estuviera en el cielo, entonces se acabó el alboroto. En pocos minutos estaban abrazados, y el divorcio se resolvió. Reinó la paz. Hermanos, permítanme decirles esto esta noche. No queremos que se unan a una iglesia. Pero les pregunto esto, hay algo que tenemos en común, Jesucristo. Él es común con nosotros. No todos podemos ser bautistas, metodistas, unitarios, o trinos, o lo que sea. No podemos ser eso. Pero hay algo que tenemos en común, el perdón ofrecido por Dios, su Hijo Jesucristo. Tenemos todo en Él. Pero eso es lo primero que debemos aceptar. Luego, podemos obtener otras cosas cuando aceptamos el perdón que Dios nos ha ofrecido. Y eso no será a través de nuestros sistemas educativos ni de nuestro sistema denominacional, sino a través de la sangre de Jesucristo. Todos podemos encontrarnos allí bajo la cruz y ser uno y tener cosas en común. ¿Lo creen? Inclinemos nuestros rostros un momento mientras oramos. Será un mensaje de la audiencia. Amén. 77. Con la cabeza inclinada, con el corazón inclinado, inclinemos nuestros corazones un momento y digamos, Señor, con mi corazón inclinado, con toda mi tradición, ¿estoy bien o mal? Que el Espíritu Santo examine su corazón ahora. Y si no está donde debe estar, y desean ser recordados en oración al final, que sepan que todos podemos reunirnos bajo una sola cosa, la sangre, la expiación, y cuando lo hagamos, seremos purificados de todo lo mundano. Y desean ser recordados en oración, háganlo saber elevando la mano a Dios y diciendo, Dios los bendiga. Oh, Dios mío. Las manos. Recuérdame, Señor. ¿Se dan cuenta de que no nos quedan muchos días para caminar por esta tierra? Dicen, bueno, soy joven. Lo sé, no lo sé, hermana, hermano. Muchos adolescentes morirán esta noche en todo el mundo, cientos de ellos. No, solo les queda el aliento que les queda. Podrían decir ahora,
con la mano en alto: Señor Dios, acepto el perdón que ofreciste, la sangre de Jesucristo. Que la señal de la sangre, el Espíritu Santo, venga sobre mí. No he recibido el Espíritu Santo. Lo sé. Y quiero recibir ese algo que me haga sentir como lo dices, que mis pecados se han ido. Que el mundo, el amor al mundo, ha pasado de mí, y soy una nueva criatura. Quiero saberlo en mi corazón. Y Dios, no le estoy levantando la mano al hermano Branham, sino a ti, y tú conoces mi corazón. Y que nadie mire hacia arriba. Que Dios vea esto solo. Y digan: Dios, quiero la señal de que la sangre me ha sido aplicada. Y la quiero. Levanten la mano y digan: oren por mí, hermano Branham. Que el Señor los bendiga. Está bien. 79. No importa lo que seas, metodista, bautista, presbiteriano, es para quien quiera. Ahora bien, no he dicho nada en contra de esas iglesias. Están bien. Pero lo que intento decir es que eso no te salvará. Tiene que ser el perdón de Dios, la gracia que perdona. Y solo se representa, no a través de una iglesia, sino a través de la sangre de Jesucristo. Ese es tu sustituto, cuando puedes poner tus manos sobre él y decir: ahora acepto este sustituto. Dios, ten misericordia de mí. Y quizás haya miembros aquí que se hayan unido a la iglesia con toda sinceridad. Creo de todo corazón que se unieron con sinceridad. Pero usted dice: hermano Branham, de verdad, mi corazón no se ha limpiado de todas estas tradiciones y cosas. Creo que si alguien hablara en contra de la misma iglesia, que si la Biblia siquiera dijera: dígame, puedo probar con la Biblia que mi iglesia está equivocada, aún así no podría aceptarlo de corazón, no podría hacerlo. Pero quiero hacerlo. Oren por mí. ¿Podría levantar la mano y decir: oren? Lo haré. Sí, claro que lo haré. Que Dios los bendiga. Eso es bueno. Está bien. Quiero poder aceptar todo lo que Dios dijo, tal como lo hizo en su Biblia. Y quiero que la sangre de Jesucristo venga sobre mí. 80. Y si se aplica la sangre, la señal, mira, hay una señal dada de la sangre, y es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, ¿sabes lo que hizo en la gente? Y cada vez que venga sobre la gente, hará exactamente lo mismo. Pedro dijo: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Esta misma promesa. Si 10 centavos son 10 centavos aquí, son 10 centavos allá. Donde sea que estén, son 10 centavos. Si esto es una moneda de 10 centavos aquí, es una moneda de 10 centavos allá. Si esto es una casa aquí, es una casa allá. Y si este es el Espíritu Santo que descendió en el día de Pentecostés, es el mismo Espíritu Santo hoy. Y nunca has tenido esa experiencia. Acéptala ahora mientras oramos, ¿quieres? 81. Padre Celestial, sabiendo que el sol se esconde rápidamente, el tiempo dejará de existir. Un día, el gran arcángel aparecerá en la escena del tiempo, desde la eternidad. Y la trompeta de Dios sonará y todo hombre y mujer responderá a lo que sabemos que es la verdad, la palabra de Dios. Debe haber algún estándar que Dios debe tener aquí en la tierra, según el cual seremos juzgados. Y si tomáramos el estándar de nuestra iglesia, nuestra denominación, ¿cuánto nos equivocaríamos? ¿Y qué denominación tendría la razón? Por lo tanto, estaríamos confundidos. No sabríamos qué hacer. Pero hay un estándar, y ese es tu palabra. Y tu palabra dice: el que no nazca de nuevo, ni siquiera puede ver el reino de Dios. En otras palabras, no puede entenderlo. Debe aceptarlo por fe y nacer de nuevo, y entonces lo entenderá. Ver es entender. Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hechos 2:39 porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 82. Y oramos a Dios esta noche para que muchas de esas manos que se alzaron esta noche por todo el edificio, empresarios de la ciudad, mujeres, niños y niñas, creo que con sinceridad levantaron la mano. Ahora bien, no podían levantar la mano sin convicción. Y el Espíritu Santo, a través de ellos, les ha demostrado que están equivocados y les ha dado convicción de que quieren tener razón. Y levantaron sus manos hacia ti, el gran Creador, sabiendo que algún día tendrán un encuentro contigo. Y fueron sinceros, creo, Señor, e intercedo por cada uno. Confío esta noche, Señor, mientras oro, que ninguna mano que se levantó pueda descansar hasta que el Espíritu Santo haya llenado sus vidas. Concédelo, Señor. Los reclamo para los trofeos de Jesucristo. Hazlo, Señor, te lo ruego.
Salva a los perdidos. 83 Llena del Espíritu Santo a quienes han aceptado a Cristo. Derrámalo sobre sus almas, Padre. Glorítate. Jesús, nos dijiste, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae primero. Y la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y ahora, al predicarse la palabra de Dios, la fe viene por el oír. Y han sido atraídos porque la Biblia dice, a los que de antemano conoció, los predestinó. Y a los que predestinó, los llamó. Y a los que llamó, les dio vida eterna. Y ahora, en el principio, antes del mundo, pusiste sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Y esta noche el Espíritu Santo los ha llamado. Y levantaron las manos. Ahora, Señor, dales vida eterna. Te pido para la gloria de Dios que el Espíritu Santo descienda a sus corazones y los circuncide de toda obra y tradición muerta. Y dales perdón gratuito y llénalos con su presencia, para que puedan salir de este día, en la hora de oscuridad, como fue en los días de Sodoma cuando las mujeres con la cara pintada, la inmoralidad, sacudieron a las naciones. Oh, Señor Dios, que los hombres y las mujeres salgan como llamas ardientes. Que el Espíritu Santo literalmente envíe fuego santo sobre ellos, Señor, hasta que estén tan llenos de la bondad de Dios que salgan a llamar a la cruz a todo pecador con el que entren en contacto. Concédelo, Señor, donde ellos también puedan caer y encontrar perdón. Haz eso con los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales y todos, Señor. Concédelo. Son tuyos ahora. Los encomiendo en tus manos, para que les concedas esto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Juan 6, 44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Romanos 8, 29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 30 Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Apocalipsis 17, 8 La bestia que has visto, era, y no es. Y está a punto de subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, y será. ¿Lo amas? Quizás esto esté un poco fuera de lugar. Un momento. Cantemos este buen himno. Me encanta cantar. Ya sabes, a veces, al predicar, uno dice cosas que hieren, pero hay un bálsamo en Galaad, ¿verdad? Que sana el alma. Cantemos esta canción, por favor. Lo amo, porque él me amó primero. ¿Conoces la canción? Que alguien la dirija. Lo amo, porque él me amó primero y compró mi salvación en el madero del Calvario. Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 85 Ahora tarareémoslo. Mientras tararean lo amo, ¿cuántos bautistas hay aquí? Levanten las manos. Presbiterianos. Luteranos. Nazarenos. Peregrinos de santidad. Pentecostales. ¡Ay, a la gente! Todos juntos. ¿Qué hemos hecho ahora que hemos estado bajo la cruz, bajo la gracia perdonadora? Todos somos perdonados. No por nuestra iglesia, sino por el Calvario. Estrechemos la mano de los metodistas, bautistas y pentecostales ahora cuando cantemos de nuevo. Yo lo amo porque él me amó primero y compró mi salvación en el madero del Calvario. Ahora, cantémoslo para que todos puedan oírlo. Ahora inclinemos la cabeza y levantemos ambas manos a Dios. Y con todo nuestro corazón, si lo amamos, digámoslo ahora. Yo lo amo porque él me amó primero y compró mi salvación en el madero del Calvario.